Este episodio llega a ustedes gracias a GBH, el aliado tecnológico ideal para tus proyectos. 20 años de experiencia en proyectos de infraestructura y gestión, acompañando a arquitectos y constructores con soluciones viables para transformar sus diseños en obras que se ejecutan con precisión, calidad y control. GBH, presente en cada etapa del proyecto. Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Yo soy Carmen Ortega González y hoy, junto a Michelle Valdés, vamos a conversar con el arquitecto Oscar Torrejón de Luis Vidal Arquitectos. Vamos a hablar sobre uno de los proyectos que están reseñados en nuestra edición 129, actualmente en circulación. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Carmen. Michelle. Bueno, pues este proyecto tan interesante que se encuentra ubicado en el Distrito Nacional, en esa última franja, justo antes del río Isabela. Pero antes de entrar puntualmente en el proyecto, queríamos que nos comentes un poco del estudio. ¿Quiénes son Luis Vidal y Asociados? ¿Cuál ha sido su trabajo en los últimos años? ¿Qué tipología de proyectos abordan? ¿Cuándo llegan a República Dominicana? Un poco un contexto general de la firma. Bueno, es una bonita historia que contar. Luis Vidal Arquitectos como tal nace en el 2004, pero ya Luis Vidal y yo veníamos trabajando anteriormente desde hace mucho tiempo desde el 1999, que es cuando Luis me contrata, cuando él era director de otra firma de arquitectura. Y desde entonces lo que ha predominado es más la amistad que otra cosa, y eso es lo que ha dado fruto a lo que es este desarrollo profesional, donde obviamente pues Luis es como bien dice el nombre del estudio, pues es el dueño y señor de todo lo que hacemos, ¿no? Pero feliz de ser su socio con él, pues desde el 2006 soy socio como tal del estudio, prácticamente desde el comienzo de la firma. A Dominicana llegamos en el 2015. Ya vamos caminos de más de los 10 años. Oh, sí. Aún recuerdo ese febrero del 2016 cuando nosotros seguíamos muy de cerca la revista Arquitecto, porque ya habíamos abierto oficina en Chile, estudio en Chile, y seguíamos muy de cerca pues, para ver lo que son las tendencias que se estaban haciendo en Latinoamérica, la revista Arquitecto, y así a puerta fría escribimos a Carmen y nos recibisteis, creo que también estaba Michelle, sí, fuimos y estaba Lourdes. Y estaba Lourdes, exactamente. Que lo recuerdo, ya hace 10 años de eso, Oscar. Wow. Eso en la oficina que tuvimos aquella primera reunión. Febrero del 2016. Y me acuerdo además que de forma totalmente abierta nos dijisteis, oye, claro que sí, bienvenidos, vamos a hacer un artículo sobre ustedes, sobre sus trabajos, y ahí nace esa primera publicación de Luis Vidal Arquitectos, que hablaba de nosotros en general y de proyectos que teníamos vigentes. Y además que felicito a la revista Arquitecto porque hoy una plataforma de arquitectura profesional que publica objetivamente y no pide nada a cambio. Porque estoy un poco cansado de esas plataformas que tú o pagas o si no te publican, sino incluso te censan. Bueno, pues muchas gracias. La idea siempre de nosotros ha sido, bueno, pues eso, promover la cultura arquitectónica, las buenas prácticas y servir de referencia, ¿no? A esa arquitectura nacional que se realiza aquí y de vez en cuando pues también eso, y nosotros pues felices pues de haber apoyado y aportado esos inicios del estudio. ¿Y qué proyectos, tipología de proyectos ustedes trabajan? Vamos a entrar ahora en arquitectura comercial, que es el proyecto que nos ocupa, pero danos un poquito una idea de cuáles son los otros proyectos que desde la firma ustedes abordan. Mira, como estudio de arquitectura, pues como bien dice la palabra, hacemos arquitectura. Y eso abarca todas las tipologías. Sí es verdad que internacionalmente se nos conoce por hacer grandes infraestructuras del transporte, de salud y de masterplanes. Y ese fue el camino con el que entramos en Dominicana, con 2 proyectos de masterplan que nos llevaron a hacer ya otro tipo de tipologías como tal. Pero aquí en concreto en Dominicana
pues eso, desde masterplanes, tenemos mucho trabajo de masterplan, estamos haciendo también infraestructura aeroportuaria, el aeropuerto de Santiago de los Caballeros, ahora aquí el AILA en Santo Domingo, tenemos infraestructura de salud, tanto privada como con contratos con el gobierno, estamos desarrollando hotelería, estamos desarrollando residencial, estamos desarrollando también cultural, estamos haciendo la extensión del Centro León ahí en la zona colonial. Estamos haciendo también educacional, o sea, colegios, y hemos hecho una pequeña universidad también en Bávaro. Te diría que hemos tocado todo menos lo que es el deportivo, más allá del deportivo vinculado a lo que son instalaciones dentro del ámbito educacional. Claro. Pero es lo que nos quedaría por tocar. También tenemos villas en Romana, pues... Vamos, bueno. Tocamos todos los palos, como para eso somos arquitectos. Claro, es lo único que sabemos hacer. Sí, entonces, bueno, pues ya vamos acercándonos al proyecto que nos ocupa, que es Patio Embajada, es otro de los patios. Entonces, ustedes están trabajando, ¿no? Un poquito ver con esa mirada urbana qué está pasando en esta zona, cómo aporta ese proyecto o de qué forma parte. Sé que hay un proyecto inmobiliario, un poco... Cuéntanos cómo surge. Mira, Patio Embajada es el escenario ideal de un caso de éxito donde siempre nos gustaría estar. Patio Embajada se enmarca en el desarrollo de Reserva Los Robles, uno de esos 2 masterplanes que he dicho que fueron nuestros 2 proyectos iniciales en el país. Tras hacer ese masterplan, tuvimos la oportunidad de desarrollar lo que es uno de esos proyectos que dictaminaba ese masterplan, ¿no? Que tenía ante todo vocación residencial. Y Patio Embajada es el ejemplo de lo que es nuestra arquitectura, o sea, una arquitectura muy centrada en el usuario, funcional, pero con vocación urbana. Más allá de lo estético, porque hoy en día la belleza yo creo que al final es bastante subjetiva, que a una cosa a uno le puede gustar y a otro no le puede gustar, ¿no? Hay muchos criterios en ese sentido. Pero ante todo lo que hemos querido hacer es una arquitectura muy, muy funcional y, como me repito, según lo que he dicho al principio, es un caso de éxito de arrancar con un masterplan y que te permitan hacer uno de esos proyectos desde el concepto hasta su acompañamiento en obra, pues es casi el camino que ahora mismo yo firmaría para todos los proyectos, ¿no? Tú determinas la normativa, tú determinas cuáles son las necesidades, tú determinas el metraje necesario de ámbito comercial necesario en ese área. Es el escenario ideal. Y viendo un poquito el contexto de esta área, tú dices que hace 10 años más o menos que ustedes empiezan con este masterplan, del cual Patio Embajada es parte. ¿Cómo tú ves el desarrollo que esta zona ha tenido en estos últimos, precisamente quizás 10 años, que ha habido un movimiento, digamos, muy grande en toda esta zona? ¿Cuáles equipamientos ustedes se encuentran? ¿Cuáles equipamientos ustedes entienden que son complementarios? ¿Cómo Patio Embajada da respuesta un poco a esas necesidades que esta zona está presentando? O sea, como bien decía Carmen, creo al inicio, este área ha tenido, esta zona norte del Distrito Nacional ha tenido un crecimiento acelerado en estos 10 últimos años. Y de ahí viene ya toda la necesidad de las actuaciones que se están haciendo a nivel gubernamental en la Avenida República de Colombia. Era como la zona, en aquel momento era como la zona natural de crecimiento de la ciudad. O sea, ahí teníamos más de 1 millón de metros cuadrados que están sin urbanizar y sin resolver, y que pueden dar obviamente cabida a un montón de ciudadanos. Y en base a eso es donde se realizaron todos los estudios de oportunidad y de mercado para determinar qué usos son los que complementarían ese desarrollo, y entre esos vino pues la parte comercial, también vino la parte más institucional y terciaria, parte de salud, también es necesario en el área, y esos usos que determinados en ese momento se han visto que han ido también desarrollándose en zonas aledañas según han ido incrementándose lo que son los desarrollos en la Avenida República de Colombia. Cuando tú hablas de intervenciones o actuaciones gubernamentales, ¿tú te refieres a la infraestructura, a lo vial? Infraestructura vial, toda la ampliación que se está haciendo de la República de Colombia, porque obviamente era la zona de crecimiento natural en aquel momento, pero era un caos a nivel de tránsito. Plantear ir allí todos los miércoles, como íbamos a una reunión, tú sabías que tenías que salir de aquí en 1 hora y te iba a tomar 1 hora ir y 1 hora llegar.
Claro, imagínate para los habitantes, ¿no? de todos esos conjuntos residenciales. Claro, y eso es lo que daba, perdona que te interrumpa, eso es lo que daba respuesta al master plan, a precisamente en 1 millón de metros cuadrados crear una burbuja donde el que decidiera vivir ahí, si tiene la suerte de tener el colegio al lado y de tener áreas comerciales al lado, área de salud al lado y además poder trabajar en uno de esos desarrollos institucionales que estábamos promoviendo con el desarrollo, pues tenías un espacio de confort, por así decirlo, ¿no? Y también el proyecto buscaba promover el sentimiento de comunidad, algo que entonces vimos que un poco era una carencia en muchos de los desarrollos también aquí en Santo Domingo. Interesante lo que tú planteas, porque yo creo que nos falta todavía un poquito como en el chip de nosotros, porque en la zona, por ejemplo, tú que mencionas el tema de la escolaridad, hay unos colegios que son muy buenos. Y mucha gente del Distrito Nacional, digamos de la parte sur del Distrito Nacional, por decirlo así, se desplaza hacia allá por el interés en esos colegios. Y pasa todo lo contrario, que gente que se muda en la zona, en Arroyo Hondo 3 y demás, sigue viniendo al Distrito Nacional o a la parte, digamos, sur del Distrito Nacional, al colegio. Entonces, esos son de los mayores movimientos, de los que más, o sea, son las horas, digamos, que llamamos pico. Totalmente. O sea, y que vemos, ahora que uno ve la diferencia entre la época de escolaridad y cuando no hay colegios. Cuando hay vacaciones. Cuando hay vacaciones, la diferencia tan grande en el tránsito. Entonces, es interesante que sitios como estos, subcentros urbanos, digamos, empiecen a surgir, pero todavía falta un poquito como de la idiosincrasia, digamos, del dominicano, de poder adaptarse a esas situaciones. Bueno, y eso bien lo sabes además tú, se llama planificación Correcto. urbana y es algo donde vosotros tenéis un pie muy potente, ¿no? Y mucha visión. Sí. Pero yo creo, yo me siento 100% dominicano, ya después de tanto tiempo, y sabéis de sobra a nivel personal mi vínculo aquí, pero es algo que he visto mucha mejora en 10 años. Es increíble lo que he sabido, el avance de lo que conocimos nosotros en el 2015 ahora en el 2026. El avance ha sido, y la concienciación urbana en ese sentido ha sido totalmente positiva. Tú me mencionabas que ya el proyecto, cuando llega la pandemia, estaba en desarrollo, en trabajo, ¿no? Ya se estaba trabajando el plan maestro. ¿Hubo alguna incidencia de este fenómeno, de esta situación? Bueno, ahí el proyecto está totalmente finalizado con su permisología y la pandemia lo mató, en el sentido como mató otros proyectos en cuanto a desarrollo. Pero el concepto era tan potente, el concepto me refiero en cuanto a lo que son las áreas públicas para crear ese sentimiento de comunidad, que ha permitido que el proyecto no muera, sino que resurgiera totalmente, incluso se acelerara lo que son ventas de algunos de los terrenos, independientemente de si era vivienda unifamiliar o son viviendas o desarrollos inmobiliarios de media densidad, porque las áreas verdes es lo que precisamente la gente buscaba después de la pandemia, y eso es lo que tenía el proyecto como tal. Bueno, excelente. Entonces, bueno, pues vamos a ir aterrizando. El proyecto es patio embajada, hay otros patios. Responde a esa tipología comercial de tienda ancla, o sea, un poco hablarnos de los requerimientos programáticos, ¿no? La configuración del proyecto, de la plaza como tal, y qué aporta a esa tipología de patio que ya ustedes vienen trabajando, o sea, para hacerle refrescar un poquito la memoria a los que nos están oyendo o viendo. Está patio, bueno, Kennedy, que al final resultó otra cosa, creo que fue de los primeros. Estaba patio Colombia, patio en Camino Chiquito hay otro patio. Sí, nosotros los 3 proyectos que tenemos con Patio Capital Partners, que es al final el grupo que promueve estos proyectos. El primer proyecto fue Patio Próceres, que es un proyecto muy ambicioso en cuanto a metros cuadrados y va caminando más lento, pero está caminando. Luego el segundo fue Zalia, que es el antiguo Patio Kennedy, como bien decías, y que ha sido otro proyecto también que no murió con la pandemia, sino que ha resurgido de entre las cenizas. Y que lo pueden buscar en la edición 127, fue portada. Y es un proyecto que ante todo pues te puede gustar o no gustar, pero no te deja indiferente, ¿no? Es un poco una tipología a nivel de diseño que aporta a lo que es a esa vocación urbana que decíamos. Y luego está Patio Embajada, que ahora mismo estamos también estamos trabajando ya lo que es en la fase 2 del mismo. Entonces, el común que tienen los 3 proyectos es la vocación y la intención de devolver al usuario el espacio que el carro, el vehículo,
le ha robado en la ciudad. Y no podemos negar que el vehículo es necesario en República Dominicana y en Santo Domingo porque no está preparado para caminar. Pero eso no significa que se le robe el espacio al usuario. Entonces, como hace falta sí o sí espacio de parqueo, todos estos proyectos lo que tienen al final, el patio en bajada es un poco diferente, pero un podio elevado que lo que te permite es elevar el nivel de vista por encima de lo que es el tránsito y ver lo que es el horizonte, ¿no? Y crear en ese podio un lugar de encuentro, un destino en sí mismo, donde puedas compartir. ¿Y qué otros elementos arquitectónicos ustedes emplean para esa conexión que tú dices del usuario con el objeto arquitectónico? Intentamos hacer una arquitectura muy intuitiva. O sea, el wayfinding es necesario y tienes que obviamente anunciar, porque uno no puede averiguar qué tipo de comercial tienes ahí o qué tipo de logística tienes en el edificio, pero ante todo trabajamos una arquitectura muy intuitiva para que te direcciona. Tú sabes perfectamente, tú llegas al patio en bajada y sabes perfectamente dónde tienes que entrar. Llegas al patio Kenny y sabes perfectamente dónde tienes la entrada. Hoy he llegado aquí y porque me has recogido en la calle no sabía casi dónde tenía que entrar, ¿no? Es dos extremos muy opuestos. Pero sobre todo es una arquitectura muy intuitiva y que a su vez también intenta integrarse en la ciudad. Patio Ezalia como tal intenta reflejar y mimetizar los colores del entorno y hacer un poco esa metáfora de los colores del Caribe, esos tonos turquesa, esos tonos azulados del cielo. El día soleado es totalmente diferente el edificio cuando está nublado, ¿no? Es un edificio mutante. Patio en bajada, pues al final es un sistema de cubiertas que se pliegan y se abren precisamente para indicarte dónde tienes tu patio de comida, dónde tienes que entrar a lo que es al desarrollo comercial en sí mismo, dónde está posicionado el ancla. Y cuando hablo de una arquitectura funcional, me refiero principalmente a que hemos sabido aplicar lo que hemos aprendido en todos estos años con la arquitectura aeroportuaria, ¿no? Donde tú a lo mejor para llegar al ancla como tal no lo tienes que poner en primer plano. Tú intuyes que hay un ancla, pero obligas al usuario, que es algo que muchas veces pues, el usuario incluso le molesta en un aeropuerto, ¿no? Pero se le obliga a pasar por una serie de desarrollos comerciales para llegar a su destino. Pues aquí en el caso de patio en bajada es lo mismo. Tú para llegar al ancla tienes un recorrido amigable, amistoso, sinuoso, un poco que te enamora antes de llegar a tu destino final, que es el ancla, ¿no? Y ahí ya puedes tú decidir si entras a comprar en un sitio o incluso tomas tiempo para tomar un trago, comida, lo que sea. Una pequeña área de infantil que han hecho ahí. Correcto. También, que pueden los niños entretenerse un rato y antes o dejarlo con alguien mientras la mamá o con quien vaya acompañado pues puede hacer sus compras. Ahí no hemos inventado nada, eso ocurre en otros desarrollos comerciales, pero si os dais cuenta es como fácil llegar a todos estos sitios y casi los tienes en un vistazo, tienes localizado y al final es un desarrollo de casi 10.000 metros cuadrados de superficie comercial neta, pero que es relativamente fácil encontrarte y saber dónde tienes que ir. Ya está circulando la edición 129. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Pues bien, en este momento vamos a conversar sobre toda una infraestructura invisible que le da soporte a todo este conjunto y a este proyecto comercial del cual hemos estado hablando. Y para ello nos acompaña el ingeniero José Lluveres, especialista o ingeniero en tecnologías de la información y de comunicación de GBH, una empresa donde todas estas soluciones se hacen posible. Entonces, bienvenido, José, a este espacio. Gracias, Carmen. Un placer. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí contenta porque voy a aprender de cosas que yo veo siempre en los proyectos, pero que no siempre uno se adentra tanto. O sea, nosotros como que los arquitectos y arquitectas a veces como que le oímos. No, hablen con el ingeniero. Pero eso lo IT. Exacto. IT resuelve eso, mucho resuelve IT, déjame decirte. Bueno, yo voy a tratar de aplatanarlo un poquito. Exacto. Pero bueno, para el que no conoce a GBH, vamos a comenzar, como dicen, por el principio. Cuéntanos un poco de la empresa, cuáles son los servicios que ofrecen, cuál es, ¿verdad?, el foco de ustedes
para entrar en estos proyectos así de infraestructura, en el caso de Patio Embajada comercial, pero entiendo que para cualquier tipología de proyecto. Sí, precisamente GBH es una empresa que ofrece soluciones de tecnología con dos enfoques principales: desarrollo de aplicaciones móviles o web y tecnologías de infraestructura, conectividad, redundancia, servidores. Básicamente esos son los dos rubros principales en los cuales Patio Embajada fue enfocado a infraestructura, servidores, data center, sensores de vigilancia, ese tipo de cosas. O sea, todo ese sistema, como decíamos al principio, invisible, o el sistema nervioso del proyecto. Esa columna como lo vertebral que no se ve. Exactamente, bueno, pero que es de manera integrada, y creo que ahí es que está vamos a decir, la clave. Correcto. En que sabemos que funciona, pero no la percibimos como tal. En términos de me habilita en mi día a día, pero no sé que está ahí presente. Exactamente. Entonces, en Patio Embajada, exactamente, ¿cuál fue el alcance? ¿Cuáles fueron los sistemas? Podemos ir hablando uno por uno. Bueno, ya ahí el micrófono es tuyo. Claro, mira, en Patio Embajada trabajamos desde lo que es la infraestructura de conectividad de red, que es básicamente el cableado estructurado, switches, router, así como los sistemas que respaldan esa conectividad de red, dígase, enrutamiento, energía eléctrica, gabinetes de datos, que es donde eso se coloca físicamente, y conexiones que habilitan otros sistemas especiales. ¿Como cuáles? Como los de detección de incendio, donde trabajamos todo lo que era la plaza a nivel de zonas comunes. Esa parte de detección sí la colocamos nosotros, y supresión de incendio enfocada en el data center, con un agente limpio, que es básicamente otro tipo de agentes que se utilizan para la sofocación del fuego. Del mismo modo se trabajaron sistemas de audio ambiental, se le conoce comúnmente como megafonía. Y por último trabajamos en lo que es circuito cerrado de televisión o CCTV, que no es más que el hecho de haber cámaras de vigilancia en las diferentes zonas que la plaza requería. Ya eso, vamos a decir, entra con lo que son los sistemas de seguridad. Correcto. De control. Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Perdón, y control de acceso en algunas puertas especiales. Ok. Esto, estamos hablando de las áreas comunes del conjunto comercial, ¿no? Correcto. Esto no incluye los locales per se. Es más que todo las zonas que están cerca de los locales o que son comunes. Básicamente el tránsito de las personas, parqueo, las zonas de calle, por lo menos la que a la plaza le interesa visualizar, ese tipo de zonas. Claro. A nivel de locales internos no hubo una incidencia directa nuestra. Claro. Pero hablábamos de que sí, en términos de la detección de incendios, sí es importante porque cada pieza va a influir entonces en el conjunto. O sea, cualquier evento o siniestro que pase en uno de los locales, pues va a afectar eso. Correcto, inclusive hasta llegar al punto donde el sistema tiene la capacidad de, si algún local necesita integrarse o no con el sistema principal, tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, lo dejan apto. Y me interesó también el tema de agente limpio. Esto de los sistemas de detección y de supresión de incendio ha pasado, como viéndolo en el tiempo, por diferentes etapas. O sea, sabíamos que desde el principio estaban los famosos los sprinkles, que de agua. Ya eso después dejó de usarse, empezó a usarse de humo, o todavía se usa. Háblame un poquito. Todavía se usan. Lo que pasa es que son alcances diferentes. El sprinkle, pues básicamente es el más común de todo, y es un módulo muy pequeño de temperatura que básicamente se calienta, rompe, y eso hace que el agua caiga. Pero exigía tener una cisterna con una capacidad de agua. Exigía todo una ductería y un esquema de presión de agua que también era necesario en ese caso. Aún hoy en día, eso se exige en la mayoría de los esquemas. Ahora, en el caso del centro de datos, pues por lo que implica y equipos tecnológicos que están ahí de una inversión importante, no podemos pagarlo con agua. Claro. Sino que se apaga para evitar el daño colateral. Digamos que el incendio sí es el siniestro, pero hay unos daños colaterales que después de que está todo en orden, uno quisiera volver al centro de datos, verificar que está todo en orden
hacer las limpiezas que haya que hacer y volver a reutilizar los equipos. Si se hace con un agente común y corriente, no lo vas a lograr. Entonces, este agente limpio lo que garantiza es que la sofocación del fuego sea de una manera en la que no afecte electrónicamente el dispositivo. Okay. Y esos son gases especiales. Sí, eso es un conjunto de gases especiales que ya ahí es muy químico. No quisiera entrar tan profundo. Exacto. Pero bueno, es interesante porque sí, o sea, ahora que cada vez más dependemos de la tecnología, de lo digital, del almacenamiento de data, ¿verdad? En la nube y todo, pues muchas empresas ni siquiera tienen sus servidores físicos siempre en la empresa, sino que ya están... es así, y es tanto así donde en la mayoría de casos hay que garantizar que se pueda acceder a los sistemas de manera remota. Exacto. Sobre todo en una plaza comercial donde si pasa un siniestro de forma, digamos que inoportuna, fuera de horario, en la madrugada, tú quisieras poder saber cómo apagar la situación o cuáles medios utilizar para llegar a la situación. Eso. Un ejemplo interesante de esto es el caso del audio ambiental. El audio ambiental es, digamos que un componente adicional que no todas las empresas o plazas requieren, pero a veces estamos en Navidad y queremos poner una musiquita diferente donde las personas pues se amenicen estando ahí. Y esta plaza cuenta con eso, con un audio ambiental donde los que administran todo pueden acceder de manera remota y colocar además del confort, ¿verdad? El confort ambiental y de estado de ánimo que le brinda el que está visitando. Porque correcto. Ahora las plazas no son solamente para ir a resolver una necesidad de compra específica, sino que mucha gente pues lo toma ya como recreación, son nuevos espacios son ya los nuevos espacios de recreación. Claro, hay una corriente ciudad, interesante, ¿no? Donde la plaza puede ser hasta el espacio de coworking de muchas personas. Es correcto, exactamente. Y en términos de los servicios de internet, la plaza cuenta con los servicios inalámbricos, porque por el cableado, llega a cada local y cada local se conecta, pero en general no para las áreas comunes. En ese sentido, la parte administrativa es muy conservadora. O sea, al final la plaza entiende que necesita sistemas especiales de vigilancia o de acceso. Sin embargo, son solamente para aquellos sistemas que así los requieran, no necesariamente para el público común. Claro. Únicamente para los sistemas que así los requieran, de manera que ellos puedan hacer cualquier tipo de conexión. Más no es un tipo de internet como para que usted o yo vayamos y nos conectemos. Claro. Es únicamente para aquellos sistemas especiales, las cámaras, los routers, switching, todo ese tipo de conjunto de electrónica que requiere internet únicamente para la visibilidad remota. Eso sí posee una conectividad, pero lo demás no. Claro. Entonces, ahora hay una tendencia de la cual yo soy partidaria y me gusta mucho, que es ver los sistemas, pero no siempre es así. Hay personas que dicen, no, eso no se puede ver, o eso. Entonces, un poquito háblame cómo se integran ustedes ya con el equipo de arquitectura y los de contratista, porque yo sé que uno de los valores que ustedes defienden mucho es esa capacidad de gestión integral de la obra. Entonces, háblanos un poquito de cómo fue ese proceso con los contratistas o con el equipo de diseño y cuáles son los puntos, ahí ya me meto un poquito adentro del proceso, esos retos, desafíos donde le decían, no, mira, yo quiero que esto sea así y ustedes tuvieron como que le exigían un poquito más. Claro, no, mira, a nivel de integración, creo que uno de los mayores retos cuando uno está trabajando en construcción es desde la orquestación de cada una de las partes involucradas en ese proyecto. Como son diferentes partidas, diferentes proveedores, integradores, hay una serie de entidades y personas que conjugan todo el proceso, que la comunicación es clave. La comunicación en el proceso, tanto de concepción de la plaza, o sea, desde las especificaciones de arquitectura, hasta la implementación de la operación de esa plaza, significa básicamente comunicación en todo momento. Entonces, en ese sentido, para el caso de patio, debajo de la mano del contratista general, que en este caso fue Inver Domínguez y Asociados, nosotros participamos en cada una de las iniciativas que tenían que ver con sistemas especiales. Y eso es algo muy interesante que tiene el contratista general, que sabe cuándo, desde la primera llamada, requiere el apoyo de GBH.
y es donde nos comunica y mira, vamos a hablar sobre este tema, nos pone en contacto con los socios y demás partes interesadas del equipo y pues con ellos tratamos de hacer las preguntas correctas, porque al final las especificaciones que se realizan en arquitectura suelen ser hasta donde en ese momento se concibe la idea de la plaza o del negocio. Mientras se van teniendo las aprobaciones, los permisos, las partes interesadas pueden cambiar de opinión o de alcance y tal vez requieren algo más. Entonces la especificación llega de una manera, pero ya al momento de ejecución hay que ponernos de acuerdo con aquellas personas interesadas en cómo va a operar la plaza, en cómo al final ellos ven esa plaza funcionando. La ven con las personas conectadas, sentadas en un banco, esperando, utilizando la red. La ven más como un tránsito rápido de un local a otro, porque básicamente voy a la tienda Ancla y me muevo a la otra. Hay que ver cómo ellos están pensando en su negocio a futuro. Y esas fueron preguntas que surgieron desde el inicio de la conversación. Dígase, nos vamos a conectar vía Wi-Fi, vamos a tener una oficina administrativa, vamos a requerir ángulos especiales de captado de las imágenes. Como tú sabes, la zona donde se encuentra la plaza es una zona 1, altamente transitada, y 2, tiene cerca entidades que son de alta importancia. Entonces, por eso también el tema seguridad era clave. Sí, que es un tema muy sensible. Claro. Y también el mismo hecho de que la plaza es bien abierta, o sea, porque tiene acceso por casi todo el perímetro. No solamente tiene acceso por todo el perímetro, se habilitó una calle adicional que conecta de una forma u otra con la plaza. Entonces, todo eso es algo que tenemos que tomar en consideración desde el primer momento de la conversación. Claro. Y es vamos a decir, el beneficio de traer, ¿verdad?, esto a la mesa desde el momento de diseño. Correcto. Yo creo que tenemos que recalcar eso, que no estas soluciones de tecnología, de información, de comunicación no llegan al final. Me duele a veces eso. Me duele eso a veces, que la tecnología me la llevan justo antes de la entrega del proyecto. Wow. Claro. Y ahora como yo le hablo al arquitecto de que tengo que hacer una zanja o realizar un cableado nuevo o que le voy a dañar la estética del techo. Eso para los arquitectos un pasadizo, un pasadizo por una viga y que ya no se puede porque mira, esto sí, definitivamente hay muchísimas cosas, exactamente. Hay temas estructurales que aunque yo maneje lo que quiero lograr, yo no puedo adecuar el edificio a la tecnología. Claro. Yo tengo que adecuar la tecnología a la edificación. Exacto. Eso es clave. Pero para poder hacer eso, tengo que participar desde el inicio en la conversación. Exacto. O idealmente, porque la realidad es que si ya estamos en un punto muy avanzado, pues, con comunicación clara y transparente, hay que tratar de dar la milla extra y ponerlo a funcionar. En la segunda parte de la pregunta, José, algún reto particular, un desafío que después se convertiría probablemente en la satisfacción más grande. Mira, en lo plano, ¿cómo vamos a resolver esto? En lo plano se ve muy bonito cómo está todo esquematizado. Ahora, en obra, si hay alguna orden de cambio y construcción necesita poner algo que era a una altura normal, a doble altura, todos los sistemas especiales que ya yo tenía previstos eran para un techo relativamente normal. Sí, para un entrepiso, vamos a decir así. De repente ya no hay entrepiso. Y de repente no hay entrepiso. Tengo un techo a doble altura que ahora el ángulo que yo pensé que iba a tener con las cámaras no lo voy a tener. O el sensor de detección de humo no me funciona a esa altura ya, sino que tengo que usar otro tipo de detección. Esos son el tipo de ventajas que te da contar con un socio multidisciplinario. En el caso nuestro, que conocemos esos retos, aunque fue retador, tuvimos que tomar la decisión rápido, pero teníamos la decisión al alcance, que es diferente que si nos quedamos esperando a otras opciones, porque al final es contrarreloj. Claro. Después de que está aprobado el proyecto y estamos en ejecución, si hay un cambio de esa magnitud, necesitamos detectar rápido el reto, comunicarlo claramente a los stakeholders, a todos los que estén interesados, tener una aprobación y luego colocar el componente que hacía lo que inicialmente hacía el anterior. Sí.
Sí, buenísimo. Esos puntos que señala al final casi, ¿verdad? Es como que vamos a decir, la regla de oro para que los proyectos al final sean exitosos. Porque cualquier proyecto que veamos que tiene, ¿verdad? Ese éxito que funciona bien y todo, es porque definitivamente cada vez nosotros también como arquitectos lo sentimos así. Las disciplinas, como tú decías, están integradas, entonces Correcto. Se pueden conjugar las visiones, ¿qué te conviene a ti? Es esto, pues entonces mira, quizás lo podemos adaptar y entonces ir llegando a esas soluciones en conjunto que faciliten pues después el funcionamiento de la obra. Claro, es así, y a veces no hay que tener miedo a preguntar cómo pudiéramos lograr X, Y, Z, claro. aunque el proceso de arquitectura no lo haya concebido inicialmente. Claro. Porque todavía en el proceso de construcción hay tiempo de algunos ajustes. Claro. Entonces, esa fue la confianza que se tuvo con nosotros. Sí. Tuvimos estos retos y ahí mismo pudimos solventarlos. Y definitivamente cada vez más estos procesos se hacen más complejos. Ya no proceso de lo que antes era una placita comercial en hilera, pues ya no. Ya hay definitivamente muchísimas necesidades adicionales que se suman, ¿verdad?, a esa actividad que entonces hay que irle dando respuesta. Es así, ahora todos los sistemas quieren que tenga algún tipo de componente tecnológico o claro. que venga con alguna característica moderna que haga que el usuario pueda sentirse a gusto con eso. Claro, y me imagino que para ustedes también ya dentro de ese mundo, ¿verdad?, de la tecnología es un reto mantenerse al día, porque cada vez deben estar saliendo soluciones nuevas. Va muy rápido. Pero la intención precisamente nosotros es estar a la vanguardia. Al final, claro. Que el arquitecto o el equipo de construcción tengan el partner o socio adecuado a hacerle las preguntas requiere que ese socio esté al día claro. y a la vanguardia con lo que sí, porque proyectamos no es para este año, o sea, proyectamos para que la obra tenga una vigencia y que incluso pueda con el tiempo actualizarse. Me imagino que ustedes dan ese servicio Correcto. de, ¿verdad?, de post-entrega para asegurar que todo eso siga funcionando bien. Así es. Tan pronto eso se entrega, puede ser transferible a aquellas entidades que vayan a administrar esa operación, pero sin ningún problema cuentan con el apoyo de GBH en todo el transcurso de la operación. Exacto. Y el sea cliente, o no sea parte de garantía, porque al final caso, es un tema de solución. En este caso, el cliente promotor, ¿verdad? ¿Quedó satisfecho? ¿Cliente contento? Incluso creo que tuvimos interacciones para ir a otras plazas, porque aunque solamente nos involucramos directamente en patio, en bajada. Sí, que hay varios patios. Hay varios patios. Entonces, al ver algunos sistemas que se implementaron en patio en bajada, se dio el interés de montarlos en otros. Qué bueno, eso ya es muy bueno. Ya veremos cómo acaba. Exacto, ya para antes de acabar, me gustaría que también nos des el espectro más amplio de los servicios que brinda GBH. En este caso estamos hablando de algo muy específico, que es la infraestructura, pero sabemos que ustedes abarcan muchos otros sectores. Sí, es correcto. Como te mencionaba en el inicio, somos un proveedor de soluciones tecnológicas con dos enfoques principales. Aplicaciones como la que un usuario tiene en su celular o en una página web, como plataforma conjunta de cualquier necesidad que ese cliente tenga, e igualmente tenemos soluciones de tecnología de servidores, Wi-Fi, telefonía, enrutamiento, así como servicios de IT para empresas que no cuenten con el apoyo tecnológico de alguien dentro. Pues nosotros nos incorporamos a esa entidad y le damos el apoyo a nivel de soporte de correo, de teléfono, de Wi-Fi, pero para los fines de aquellas entidades de arquitectura o de construcción, estamos ahí disponibles para apoyarle en el diseño del pliego, en la implementación de los servidores, en la implementación del cableado estructurado, cualquier integración con sistemas especiales como megafonía, cámaras de vigilancia, cualquier tipo de sistema que tenga un conjunto inteligente, pues nosotros vamos a estar ahí para poderlo implementar. Buenísimo, pues bien, me quedo con ese último mensaje de que debemos integrar todos estos sistemas desde el inicio del diseño, que eso es lo que nos puede garantizar finalmente el éxito de ese proyecto y que nosotros pues no le tengamos miedo a meter la tecnología ahí porque tenemos unos aliados que nos van a ayudar a resolver cualquier cosa de una manera
acorde a la arquitectura del proyecto, Así que eso es es muy importante. Un O sea, aliado mantener con la 20 estética. años de experiencia. 20 años de experiencia. Felicidades por esa trayectoria, José. Gracias, Y gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de eso, te pedimos que nos digas dónde podemos aprender más de GBH, dónde podemos seguir, bueno, que nos compartas, ¿no? Las redes sociales. Claro, pueden directamente ir a la página gbh.tech, TSH, e igualmente en Instagram pueden encontrarnos como GBH-Tech. Pues bien, pues muchísimas gracias. A ustedes. En la arquitectura comercial contemporánea, la tecnología no es un accesorio, es el sistema nervioso que permite que todo funcione. Hoy, en Arquitecto, destacamos el éxito de Patio Embajada. Bajo la modalidad llave en mano, la firma GBH transformó un desafío de infraestructura en una solución tecnológica integral para Patio Capital Partners, entregando un proyecto listo para operar sin fricciones. Desde un data center de alta disponibilidad y redes de fibra óptica, hasta sistemas avanzados de seguridad con cámaras multisensoriales y supresión automatizada de incendios, cada componente fue concebido para trabajar de manera integrada. Pero el verdadero valor estuvo en la gestión. GBH coordinó con arquitectos y contratistas para que cada elemento, desde un altavoz hasta un sensor, se integrara con precisión a la estética y a la arquitectura del proyecto. Hoy, Patio Embajada opera con sistemas certificados, garantías multimarca y una infraestructura robusta, porque cuando la tecnología se gestiona bien, el diseño simplemente brilla. Y en términos programáticos, cuéntanos un poco del proyecto. O sea, ya hemos hablado de que hay un ancla, pero también hay unos standalone, como se llaman, ¿verdad? Y también están estos otros comercios que tú has compartido. ¿Y cómo se orquesta todo eso? O sea, ¿cuáles son las diferentes áreas programáticas que tiene el proyecto? Lo que se dedicaron a hacer, ante todo se hizo un proyecto flexible que permitiera modular las necesidades comerciales en base a los inversores. O sea, a nivel comercial tú podías tener desde lo que es salud, a lo que es tener más comercio del día a día, a lo que es, por ejemplo, banca, comercio de necesidad. El comercio de necesidad siempre te lo llevas lo más alejado posible porque es una cosa donde sí o sí tú vas porque sabes que tienes que ir, la farmacia, el banco, etcétera, 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 mientras que el comercio del día a día, el que tú no decides que quieres ir, ese que tienes que dejar como Claro. muy visible. El proyecto también a nivel urbano, como nosotros definíamos la normativa, nos permitió dejar lindero cero en esos standalone, que precisamente lo que quieres es llevar el comercio al vehículo y por tanto ahí lo que no tiene sentido es el tránsito peatonal, y mientras dejar áreas de amortiguamiento ajardinadas y espacios verdes en lo que es pues, nuestro proyecto principal también, que es la entrada a la reserva de los Robles, ¿no? Eso también un poco responde a la configuración de ese comercial, responde también a esa intención. O sea que esos standalone tienen lo que nosotros llamamos drive-thru. Sí, Exacto. exactamente. Autoservicio. Autoservicio. Michelle, autoservicio. Estaba tratando de pensar. Y lo mismo que lo standalone. ¿Cómo que eso se dice en español? Eso No, independiente, locales independientes. Sí, exacto. Pero eso me parecía interesante porque hablábamos de la proximidad de una vía muy rápida y la necesidad también de retirar la edificación de esa vía rápida por seguridad. Así es, sí, el factor forma no es caprichoso, responde a múltiples estudios visuales que hicimos de configuración del área comercial. Aquí la discusión no es si llevabas el parqueo delante o lo llevabas detrás, si lo soterrabas o no lo soterrabas, sino qué área visual mayor tienes desde la aproximación desde la Avenida República de Colombia en ambas direcciones. Claro. Y responde a eso, lo que es la configuración final del proyecto. También está en la cota más elevada, aunque es un terreno aparentemente plano, es la cota más elevada del desarrollo en ese sentido. Y también pensando desde la parte de atrás, o sea, lo que es el propio desarrollo de los Robles, cuando esté totalmente desarrollado, qué visual tienen desde el mismo. Exacto. Entonces las áreas de servicio de estos locales están por la parte de atrás, o sea, la parte de carga y descarga, la parte, digamos, más que de atrás, la parte menos visible de lo que es del desarrollo de reserva de los Robles. Okay.
Claro, porque atrás lo que está reserva los robles. Claro, porque la parte de atrás como tal puede ser la parte frontal de un desarrollo inmobiliario. Claro, pero yo que he pasado por ahí, bueno, fui de día obviamente, pero también en la noche. Bueno, justamente en esta semana pasada estuve por ahí y es muy llamativo, o sea, el tema de que ahora vamos a hablar un poquito de la materialidad, de los colores, realmente, arriesgado. de la iluminación. Sí, es arriesgado y hay algo que también lo ha caracterizado usted un poquito, porque ya hablaba de esa fachada prismática de Patio Kennedy, pero el tema de esas franjas y eso pues hace que el proyecto sea como atractivo también, ¿no? No solamente por la señalización o los letreros comerciales, las señales de verdad de los comercios, sino por la misma materialidad que usaron en la envolvente. Sí, una característica de nuestra arquitectura, y es algo que Luis ha promovido desde el inicio, es el color, pero el color no usado de forma caprichosa ni de forma aleatoria, sino siempre tenemos una componente y un estudio muy profundo de qué color usar en los proyectos si es que se necesita usar el color como tal. No todos los proyectos son coloridos, como digo yo, pero evitamos pues el formalismo del blanco o del gris o del negro, que obviamente los empleamos, pero sí que entendemos, si aquí era el desarrollo de Reserva Los Robles, era un área totalmente verde, o sea, yo me enamoré de los terrenos como tal y me los he recorrido con el equipo pues decenas de veces. No queríamos dejar de hacer esa metáfora a lo que es el área verde, y para nosotros era muy importante que la cubierta fuese verde. No, pero la cubierta no se ve, te dice el desarrollador. Sí que se ve, y es la foto aérea ahora mismo que se ve en todos sitios, y claro. Es que tú en el momento que estás promoviendo un desarrollo en una altura residencial ya de 3, 4 alturas, lo que no tienes que ver son ni máquinas de clima, o verlas lo menos posible o lo más ordenadas posible. Gracias. Y lo que es favorecer lo que es la integración con ese entorno verde, que es lo que promovía el proyecto de Reserva Los Robles. Y además del color, el tema del manejo de la plástica con esas cubiertas, esos pliegues que tiene como el edificio que se fracciona. Cuéntanos un poquito de todo eso y cómo eso influye o digamos, se refleja en la imagen del proyecto, pero también en el usuario, o sea, y si eso tiene alguno por esas cubiertas, por ejemplo, en términos de clima y demás. Sí, vamos a ver, empezando por lo primero. Lo primero responde a lo que comentaba antes, a esa arquitectura funcional. Da igual el uso que tengas debajo, que el proyecto ya tiene obviamente una connotación, ¿no? Y esos son esos pliegues y esas entradas. Y luego también obviamente esos voladizos lo que pretenden es que tú puedas recorrer todo el área comercial de norte a sur, de este a oeste, cubierto como tal. Si el aire te viene de lado, pues te va a dar, pero si está lloviendo, pues tú por lo menos puedes seguir haciendo recorrido de lo que son todas las áreas comerciales. O sea, independientemente de tender la mano a que entres, es también para protegerte de lo que son las incidencias climáticas, y también favorecer también cuanto mayor superficie de recogida de aguas, pues para su reutilización mejor que mejor en ese sentido. Y todo esto se hace con una estructura metálica. Sí. ¿Cómo? Hablan un poquito de cuáles son los elementos estructurales. Sí, aquí la ligereza solamente la podíamos realizar con estructura metálica, que muy en contra de bocas de muchos, diciendo, oye, la estructura metálica va a ser mucho más caro, costoso, etcétera, etcétera. Pero aquí, haciendo los estudios pertinentes de lo que es rapidez de ejecución respecto a lo que es hacer la ejecución en hormigón como tal, no respondían al momento. Aparte, era imposible conseguir la ligereza como tal si no lo hacíamos con estructura metálica. Ya, completamente metálica. Sí. Una particularidad, porque tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Tomás Nieto, que tuvo a cargo de Codacero, que tuvo a cargo la fabricación de la estructura metálica, porque nos dijo, y bueno, ya lo vimos en la ficha, que el diseño estructural fue de una empresa extranjera, Optimum. Bueno, es uno de los consultores. O sea, nosotros tenemos un abanico de consultores con los que trabajamos en función del tipo de proyecto. Claro. Y ellos en concreto son muy buenos en lo que son el diseño de estructura metálica. Entonces él nos explicaba que una de las particularidades era que es una geométricamente no es regular.
la gran cubierta metálica es pentagonal. Entonces eso obligaba a unas especificaciones que ya estaban en el diseño estructural y que tenía, por supuesto, también sus exigencias a nivel de fabricación. Todo. Entonces, bueno, él estaba muy orgulloso, está muy orgulloso de esta obra. Igual que la cubierta es de standing seam, que también es, en términos climáticos, asegura que las costuras, ¿no? No es de nada de soldado, sí, sino que es soldado, pero cosido, una junta corrida. Es un machimbrado al fin y al cabo, es un encasillado, que al final pues es el tipo de cubierta que usamos en los aeropuertos. Grandes superficies que te permiten la recogida de agua rápida y de la forma más eficiente posible, que incluso ante un problema de embalsamiento, pues tú vas asegurando lo que son suministros por redundancia. O sea, hemos aplicado esa experiencia que tenemos en la arquitectura aeroportuaria y de grandes superficies a una arquitectura más doméstica. Exacto. Entonces, bueno, ya todo lo que es la fascia, pues ya sí es una envolvente que es independiente de esa estructura metálica, ¿no? Con las franjas, como tú decías, en diferentes tonalidades de verde. Así es. Y en términos medioambientales, también sabemos que ustedes han tomado algunas medidas para hacer que el proyecto sea más amigable. Sí. ¿Cuáles son esas? Pero aquí no hay ningún misterio. O sea, lo más básico es sombreamiento y lo que es flujo de aire. O sea, estudiar lo que son los corrientes del aire en esas dos calles comerciales que hemos creado en el interior para que sin aporte climático, o sea, sin aporte de mecánico, de climatización, sea un sitio de confort, y eso también, por eso también hemos jugado con esa geometría, y luego el propio autosombramiento que genera el ancla frente a lo que son la primera línea de locales comerciales como tal. Nada inventado, pero que hay que saber usarlo. Como y luego la entrada de luz natural también. O sea, en un país como el que estamos, a mí me da rabia muchas veces que entras en un edificio y son oscuros. Oye, no puede ser con la luz tan bella que tenemos aquí, ¿no? Pues también en ese sentido. Y ahora que tú hablas de calles internas que ustedes generan, también es interesante estos lugares que ustedes han generado para que la gente permanezca, de manera que esta tipología comercial trasciende un poco lo comercial y se vuelve un poco, digamos, respuesta a socialización de las personas. Sí, porque ante todo lo que queríamos crear es, y ese es el vínculo común que tiene con Patio Proces y con Ezalia, un lugar de encuentro. Tú no tienes por qué ir a comprar, pero puedes ir a estar. Y ahí se ha generado un espacio que incluso se permiten conciertos, zonas de estancia, zonas de juego para los niños, y no tienes por qué ir a comprar como tal. Ya que estás, pues seguro que acabas comprando. Pero ante todo, dentro de esa arquitectura residencial y ese crecimiento que se estaba haciendo de arquitectura residencial en el área, hacía falta este tipo de proyectos para crear lugares de encuentro y de destino. Muy bien. Excelente. Y bueno, pues no sé si al final, ¿qué esperas para la zona? O sea, ¿cómo entiendes que ya esto va a aportar? ¿Seguirán desarrollos así? O sea, un poquito la expectativa a partir de funcionamiento y del éxito de este proyecto. Ahora mismo lo que le falta, lo que creo y lo que sé que se está desarrollando es pues lo que es ese proliferación ya de desarrollo más institucional o terciario, en el que no haya que desplazarse lo que es al polígono para lo que es ir a tu lugar de trabajo, sino que esté ahí en esa zona como tal. Y tener ya el 360 grados de ese sentimiento de comunidad que hablaba al inicio, que era la vocación del proyecto. Bueno, pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante, Carmen. Agradecer a Oscar Torrejón su tiempo y compartir con nosotros esta visión que lleva, digamos, lo que pudiera ser, como decíamos, arquitectura comercial a otro nivel. O sea, ya que genere espacios de encuentro, que urbanamente tenga algo que decir en estas conversaciones y que sea realmente un aporte a esta zona que lleva un desarrollo muy, muy acelerado y ver cómo este proyecto quizá pueda influir en otros desarrollos que se hagan dentro de la misma Reserva Los Robles, pero igual dentro de la zona que es mucho más amplia, toda esa franja norte. Claro, que al final como que creo que la lección más importante es esa, o sea, cómo la arquitectura puede construir ciudad y cómo puede
a colaborarnos, ¿no? Para nosotros seguir desarrollando todas nuestras actividades cotidianas de la índole que sean, pero con espacios funcionales, cálidos, agradables ambientalmente. En fin, creo que de verdad los felicito nuevamente. Tú sabes que tienes Arquitecto aquí, pues siempre, dispuesto a escuchar estas cosas y a llevarle a otros como estas referencias, que al final es lo que buscamos siempre con nuestras publicaciones, que se promueva una cultura arquitectónica que esté realmente en función pues de la persona, del usuario. Exactamente, de eso se trata. Bien, entonces antes de eso, preguntar dónde seguirlo. Hemos mencionado varias veces el nombre de la firma, su cuenta de Instagram, su sitio web. En mi cuenta de Instagram, ahí me pillas, yo juraría que es o-torrejón. Juraría que es esa, pero sí, yo creo que es esa. Y luego la cuenta es @, la de Luis Vidal Arquitectos, Luis Vidal Arquitects. Exacto. Y en el sitio web, que ahí también ustedes tienen su portafolio completo, no solamente aquí en República Dominicana, sino en otros sitios. Entonces, recordarle a todos ustedes, agradecerte nuevamente a ti y a todos los que nos han acompañado, agradecerles por estar con nosotros, invitarlos a seguirnos, a que sigan nuestras comunidades y especialmente que busquen la edición 129 para que puedan tener más detalles del proyecto. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Carmen Michelle. Gracias. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.